Aquí no hay lugar para ti y no hay comida, espetó mi yerno, colocando un plato de plástico con sobras en el suelo durante nuestra gran cena familiar. Yo esperaba calidez familiar, pero en lugar de eso, recibí humillación frente a extraños. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra. Al día siguiente, se arrepintieron, porque mi venganza silenciosa comenzó a destruir su mundo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Los coches desconocidos en mi entrada me hicieron dudar. 3 de ellos, estacionados en ángulos descuidados, como si sus dueños no planearan quedarse mucho tiempo. Revisé mi reloj, las 5 en punto exactamente, y caminé hacia la puerta de la casa que había construido con mis propias manos hacía 30 años. Toqué. Voces adentro, risas, el tintineo de las copas. Nadie respondió. Toqué de nuevo. La puerta se abrió de golpe. Leonardo llenaba el marco, más de 1,80 m y de hombros anchos, usando un suéter que probablemente costaba más que el pago de mi camioneta. No se hizo a un lado. Llegas tarde, dijo. De hecho, llego justo a tiempo. Miró por encima de su hombro. Luego a mí, como si estuviera calculando algo. Estamos en medio de la cena. Elena me invitó a las 5, mantuve la voz firme. Son las 5. Se encogió de hombros y finalmente se movió. Pero no de forma acogedora, más bien tolerante. Entré a mi propia casa y me detuve. El comedor estaba lleno de extraños. 8, tal vez 9 personas que nunca había visto, todas sentadas alrededor de la mesa que yo mismo había restaurado la primavera pasada. Gente joven, de la edad de Leonardo, sosteniendo copas de vino y mirándome con leve curiosidad. El tipo de mirada que le das al pariente anciano de alguien que aparece durante una fiesta. Elena salió de la cocina llevando un tazón para servir. Mi hija, de 35 años y todavía hermosa como lo había sido su madre, los mismos pómulos altos, la misma forma cuidadosa de moverse, me vio y sus ojos se desviaron. Felices fiestas, cariño. Hola, papá. Su voz apenas cruzó la sala. Leonardo pasó a mi lado, tan cerca que su hombro rozó el mío. No fue accidental. Estamos a punto de comer. Apareciste en un momento incómodo. La invitación decía a las 5 en punto. Miré alrededor de la sala de nuevo, contando las sillas. Son las 5 en punto. Uno de los amigos de Leonardo, un tipo de unos 30 años con barba, levantó ligeramente su copa de vino. ¿Reconocimiento o burla? No pude saberlo. Una mujer a su lado susurró algo y ambos sonrieron. Escaneé la mesa. Pavo en el centro. Batatas. Un guiso de judías verdes. Panecillos. Cada silla ocupada. Cada puesto reclamado. ¿Dónde debo sentarme? La pregunta quedó flotando. Leonardo inclinó la cabeza, haciendo un espectáculo de inspeccionar su propio arreglo. Esa es una buena pregunta. Alguien rió nerviosamente. Una mujer con un suéter rojo dijo, quizás podamos meter otra silla. No es necesario. La voz de Leonardo tenía esa particular satisfacción de alguien a punto de soltar el remate de su broma. Tengo el lugar perfecto. Caminó hacia la cocina. Oí gabinetes abriéndose, algo de plástico raspando. Elena se quedó congelada junto a la mesa, todavía sosteniendo el tazón. Nuestras miradas se encontraron por medio segundo antes de que ella bajara la vista. Leonardo regresó con un plato de plástico. Del tipo barato, blanco con un borde endeble que usarías para el picnic de un niño. Pasó junto a la mesa del comedor, frente a todos sus amigos que miraban con expresiones inciertas, y lo puso en el suelo cerca de la puerta de entrada, justo ahí, en el piso de madera que yo mismo había instalado. Luego volvió a la mesa y comenzó a raspar. Tomó la cuchara de servir de la bandeja del pavo y dejó caer trozos secos en el plato de plástico. Añadió una cucharada de salsa espesa, algo de relleno que había estado reposando demasiado tiempo. Se movió metódicamente, como si lo hubiera planeado. Colocó el plato de nuevo en el suelo, se enderezó y sonrió. Justo aquí funciona para ti. Nadie se movió. La sala se había quedado en completo silencio, excepto por la respiración incómoda de alguien. ¿Qué estás haciendo? Dándote exactamente lo que mereces. Leonardo se cruzó de brazos. Siempre dijiste que no eras quisquilloso. El tipo barbudo soltó una breve risa. Luego se contuvo. Leonardo lo miró.
¿Algo gracioso sobre la familia cuidando de la familia? Miré a mi hija. Ella estaba mirando fijamente su propio plato, con las manos agarrando el tazón tan fuerte que sus nudillos se habían puesto pálidos, sus labios apretados. Ella lo sabía, sabía que esto iba a pasar, y no había dicho nada. Ese silencio dolió más que cualquier cosa que Leonardo hubiera hecho. Me quedé allí mirando ese plato de plástico con su montón de sobras, colocado exactamente donde pondrías comida para un perro. La casa se asentó a mi alrededor con sonidos familiares. La caldera encendiéndose, el refrigerador zumbando en la cocina. Sonidos que había escuchado durante 3 décadas. Yo había construido esta mesa. Había pagado por la comida que había en ella. Era dueño de cada ladrillo de estas paredes. El viejo Arturo se habría disculpado. Se habría reído. Habría hecho alguna broma sobre comer en la camioneta. Cualquier cosa para mantener la paz. El viejo Arturo habría llevado ese plato de plástico afuera y habría fingido que su yerno no era un hombre cruel y que su hija no era una cobarde. Pero algo en mí había cambiado. Algo se había vuelto duro y frío mientras estaba allí, observando la actuación de Leonardo. Miré a Elena una vez más. Seguía sin mirarme a los ojos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sin gritos, sin súplicas. Solo un pie delante del otro. Mis hombros rectos, mi cabeza en alto. Detrás de mí oí el raspar de las patas de las sillas. Alguien carraspeando. Abrí la puerta y salí al porche. Antes de que se cerrara por completo, oí que las risas se reanudaban. Risas fáciles, aliviadas. La fiesta continuaba. Me quedé allí un momento en el frío de noviembre. Las llaves en mi bolsillo, las llaves de la casa de la que estaba excluido. Las llaves de la propiedad que aún poseía. Me subí a mi camioneta y no la arranqué de inmediato. A través de la ventana del comedor podía verlos a todos comiendo ahora. Pasándose los platos. Alguien sirviendo más vino. Leonardo se reclinó en su silla a la cabecera de la mesa, diciendo algo que hizo reír a todos. Mis manos encontraron el volante. Lo apretaron. Las luces de la casa brillaban cálidas contra el cielo que oscurecía. Giré la llave y me alejé. Pero algo se quedó atrás. Algo que había cargado durante demasiado tiempo. El peso de tratar de mantener la paz. Por la mañana supe que ese peso se habría ido. No recuerdo el viaje a casa. En un momento estaba saliendo de esa entrada. Al siguiente estaba de pie en mi propia cocina, todavía sosteniendo las llaves de mi camioneta. Mi apartamento, modesto, pagado, mío, se sentía vacío de una manera que nunca antes había sentido. La chaqueta todavía puesta, mis zapatos buenos también. Me quedé allí mirando a la nada. No a la nada. Estaba mirando años de decisiones que habían llevado a un plato de plástico en el suelo. En la encimera había una bolsa del supermercado. La comida para la cena que había recogido esa tarde. Pollo asado, puré de papas, salsa de arándanos, todavía sellado. Lo había olvidado por completo. Lo dejé allí y me moví a la mesa de la cocina. Me senté. Saqué mi computadora portátil. Las horas que siguieron tuvieron una extraña claridad, como si mi visión se hubiera agudizado. Abrí primero mi aplicación bancaria. Revisé 4 años de extractos, resaltando transacciones en mi mente. Vivir sin pagar alquiler. La casa que ocupaban tenía un valor de mercado de $1,500 al mes. 4 años. $72,000. La inversión empresarial, la startup tecnológica de Leonardo que iba a revolucionar algo u otro. Había extendido un cheque por $80,000. Él había firmado un pagaré, oficial y notariado. Ese documento estaba en mi archivador. Préstamos más pequeños. Ayuda de emergencia con deudas de tarjetas de crédito. Reparaciones de automóviles. Facturas médicas que su seguro supuestamente no cubría. Lo sumé todo. Otros $15,000. Quizás más. El total se asentó en mi mente como una piedra. $175,000. Mínimo. Me levanté y abrí el archivador. Encontré el pagaré en una carpeta etiquetada como Negocio Leonardo. Mi letra en la pestaña. Clara y esperanzada. El papel estaba impecable. Las firmas claras. Firmado. Fechado. Atestiguado. Siguiente carpeta. Documentos de propiedad.
La escritura de la casa en la que vivían, titulada únicamente a mi nombre. La había comprado como propiedad de alquiler hacía 20 años. La mantuve cuidada. Planeaba usar los ingresos para mi jubilación. Entonces, Sara murió. Un ataque al corazón a los 59 años. Repentino y brutal. Y Elena necesitaba a su padre. O eso me había dicho a mí mismo. Cuando la startup de Leonardo colapsó y pidieron mudarse temporalmente, había dicho que sí. Temporal se convirtió en permanente. 4 años. Me senté de nuevo con los documentos extendidos sobre la mesa. Después de que Sara murió, quería a Elena cerca, dije en voz alta a la cocina vacía. Escuchar mi propia voz lo hizo real. Cuando Leonardo pidió dinero para la startup, me dije a mí mismo que estaba ayudando a la familia. Cuando pidieron mudarse, dije que sí a lo temporal. Pero no estaba siendo generoso. Estaba comprando una relación con mi hija. Mi teléfono vibró. Las 11 en punto. El nombre de Elena en la pantalla. Lo vi sonar. 5 vibraciones. 6. Luego el buzón de voz. Apareció la notificación. Lo reproduje en altavoz. Papá, por favor. Su voz se quebró. Ruido de fondo. Platos chocando. ¿Podemos hablar mañana? Yo solo. Por favor, devuélveme la llamada. Tuvo su oportunidad de hablar. En la cena. Cuando importaba, puse el teléfono boca abajo y abrí el navegador de mi laptop. Escribí. Ley de desalojo del Estado. Sin contrato de arrendamiento. Los resultados se cargaron. Leí con atención, tomando notas en un bloc legal, la sección correspondiente del Código de Propiedad del Estado. Para arrendamiento de mes a mes o arrendamiento a voluntad, el propietario debe entregar un aviso de desalojo, mínimo de 30 días para propiedad residencial. Si el inquilino se niega a irse después del periodo de aviso, el propietario puede presentar una demanda de desalojo, sin un contrato de alquiler, que nunca habíamos firmado. Leonardo y Elena eran técnicamente inquilinos a voluntad. Yo era el dueño de la propiedad. Pagaba todos los impuestos. Tenía la documentación. Más búsqueda, pagaré, cumplimiento, ley del Estado, derecho contractual, plazo de prescripción, 4 años para contratos escritos. El pagaré de Leonardo tenía 3 años. Dentro del plazo, seguí leyendo hasta que el cielo comenzó a volverse gris fuera de mi ventana. El amanecer llegó lentamente, rosa y dorado a través de las persianas de la cocina. No había dormido, ni siquiera me había sentido cansado. La decisión que se había estado formando toda la noche se cristalizó con la luz del día. Había pasado años evitando conflictos, llamándolo mantener la paz. Pero no había paz, solo yo, encogiéndome cada vez más hasta que pude caber en un plato de plástico en el suelo. Leonardo hizo un cálculo. Pensó que era demasiado viejo, demasiado blando, demasiado desesperado por tener familia como para contraatacar. Estaba equivocado. Me levanté, con las articulaciones rígidas, y caminé hacia el baño. Me duché, me afeité, me vestí con pantalones caqui planchados y una camisa de botones. Ropa de negocios. El rostro en el espejo parecía mayor de 63 años, pero los ojos eran diferentes, más duros. Preparé café. Lo bebí de pie junto a la encimera. Luego saqué mi bloc legal y escribí una lista con letra clara. Marcos Vidal, abogado. Documentos de propiedad, pagaré. Extractos bancarios. Requisitos de aviso de desalojo. Ley estatal. Busqué el número de celular de Marcos Vidal. Él manejaba el derecho inmobiliario para mi negocio de construcción. Lo había hecho durante 15 años. Relación profesional. No amigos. Eso era importante. A las 6:15 de la mañana, llamé de todos modos. Respondió al tercer timbrazo. Voz pastosa por el sueño. ¿Arturo? ¿Qué pasa? Necesito una reunión de emergencia. Hoy. Esta mañana. Silencio. Luego. Es el día después de la fiesta familiar. Sé qué día es. Algo en mi voz debe haberse registrado. A las 9 en punto. Mi oficina. A las 9 en punto. Estaba sentado frente al escritorio de Marcos Vidal. Parecía cansado, pero alerta. De unos 55 años. Cabello canoso.
Gafas de lectura en una cadena. Estudió mi rostro. Arturo, pareces no haber dormido. ¿Qué pasó? Coloqué los documentos sobre su escritorio. Escritura de propiedad. Pagaré. Extractos bancarios impresos en casa. Resaltados. Necesito desalojar a mi hija y a mi yerno de mi propiedad. Marcos se quedó muy quieto. Eso es, necesito que me expliques esto. Sin apelaciones emocionales, dije. Solo el proceso. ¿Qué tan rápido puede suceder? Tomó los documentos, leyó lentamente, hizo preguntas. Respondí a cada una con precisión. Sí. La propiedad estaba únicamente a mi nombre. Sí. Habían estado viviendo allí 4 años. No. No había contrato de arrendamiento. No. Nunca habían pagado alquiler. Sí. Yo había estado cubriendo todos los impuestos de propiedad. Seguros. Mantenimiento. El pagaré, dijo Marcos, golpeándolo. Esto es ejecutable. Firmado. Notariado. Fechado. ¿Han hecho algún pago? 0. Se reclinó en su silla. La ley estatal es clara aquí. Aviso de desalojo. 30 días mínimo para residencial. Si se niegan, presentamos una demanda de desalojo en el tribunal de primera instancia. Generalmente toma otras 3 o 4 semanas. ¿Y el préstamo? Asunto civil separado. Presentaríamos una demanda por incumplimiento de contrato. Pero Arturo se quitó las gafas. Tengo que preguntar. ¿Estás seguro de esto? Es tu hija. Lo miré a los ojos. Ayer fui a la cena de fiesta en mi propia casa. Leonardo puso sobras de comida en un plato de plástico en el suelo. Elena observó y no dijo nada. Marcos me miró fijamente durante un largo momento. Luego se puso las gafas de nuevo. Redactaré el aviso de desalojo hoy. Trabajamos en los detalles. Marcos explicó su enfoque. Aviso formal de desalojo enviado por correo certificado, más una carta de demanda separada para el reembolso del préstamo de $80,000. Documentación de todo. Fechas. Cantidades. Comunicaciones. Quiero que todo quede registrado, dije. Cada dólar. Cada fecha. Esto se pondrá feo, Arturo. Ya está feo. Solo lo estoy haciendo honesto. 1 hora después, firmé los documentos autorizando a Marcos a proceder. Enviaría las cartas certificadas el lunes. Hoy era viernes. Los tribunales estaban cerrados. Me levanté para irme, luego me detuve en la puerta de su oficina. ¿Qué cambió?, preguntó Marcos. Los has estado ayudando durante años. Finalmente vi lo que ellos veían cuando me miraban. Alguien a quien usar. Alguien que aceptaría cualquier cosa para evitar estar solo. ¿Y ahora? Ahora aprenderán lo que cuesta confundir la paciencia con la debilidad. Salí de su edificio de oficinas hacia el brillante sol del viernes por la mañana. Aire frío. Cielo despejado. Mi teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de Elena. 3 mensajes de voz que no había escuchado. Abrí un mensaje de texto. Escribí con cuidado. Recibirán documentos legales el lunes. No me contacten hasta que los hayan leído. Me quedé allí en la acera, con el pulgar sobre el botón de enviar. Una vez que lo presionara, no habría vuelta atrás. La relación que tanto había tratado de preservar se habría ido, pero tal vez se había ido durante años, y simplemente me había negado a verlo. Presioné enviar. El fin de semana pasó en silencio. Trabajé. No respondí llamadas. Esperé al lunes. El lunes por la mañana me encontró en mi oficina de construcción, rodeado de licitaciones de proyectos que necesitaban revisión. El café se enfrió en mi taza mientras miraba hojas de cálculo sin verlas. Mi teléfono descansaba boca abajo sobre el escritorio. El mismo teléfono que había enviado el mensaje de advertencia a Elena hacía 3 días. Ahora era su turno de no saber de mí. La aplicación de seguimiento del correo certificado mostraba en reparto a las 8:15. La actualicé cada 10 minutos. 9:30. 9:45. Luego, entregado. Firma obtenida a las 9:47 de la mañana. Hice clic en la imagen de la firma. El garabato de Leonardo. Inconfundible. Mi teléfono vibró. Message de Marcos. Entregado. Firmado a las 9:47 a.m. Firma de Leonardo. Imaginé a Leonardo abriendo el sobre. El membrete oficial. Marcos Vidal. Abogado. Las palabras aviso de desalojo en negrita en la parte superior. 30 días.
Eso es todo lo que la ley requería que les diera. 30 días para deshacer 4 años de aprovecharse. 15 minutos después, sonó mi teléfono. El nombre de Leonardo en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Lo puse en altavoz y continué revisando una factura de materiales. ¿Sí? ¿Es esto algún tipo de broma? Se estaba riendo, pero el sonido tenía filos. Esto del desalojo es un aviso legal, no una broma. Vamos, Arturo. La risa murió. ¿Realmente vas a echar a tu propia hija por una cena? Estoy reclamando mi propiedad. Tienes 30 días. Su voz cambió. La ira se filtró. No puedes hacer esto. Tenemos derechos. No, tienes 30 días. Lee el aviso con atención. Lo explica todo. La llamada terminó abruptamente. Me había colgado. Dejé el teléfono y volví a la factura. Pensó que era un farol. Pensó que me rendiría. Estaba equivocado. 2 horas después, llamó Elena. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Papá, por favor. Su voz estaba cargada de llanto. Por favor, no hagas esto. ¿Viste cómo puso comida en el suelo para mí? No dijiste nada. No sabía qué hacer. Leonardo se enoja tanto cuando. Entonces tienes un problema más grande que dónde vivirán el próximo mes. Eso no es justo. Me estás castigando por su comportamiento. Mantuve mi voz nivelada. Estoy terminando un arreglo que dejó de funcionar. Son adultos. Encuentren su propio lugar. No podemos pagarlo. ¿Sabes que el negocio de Leonardo no se ha recuperado? Entonces debería haber pensado en eso antes de humillarme frente a extraños. Intentó diferentes ángulos. Me recordó momentos de la infancia. Dijo que yo era todo lo que le quedaba después de que su madre murió. Preguntó cómo podía abandonar a la familia. Cada palabra estaba diseñada para hacerme sentir culpable. Podría haber funcionado hace una semana. ¿Y qué hay de la demanda de dinero? Su voz se quebró. ¿$80,000? ¿De dónde sacaríamos eso? Leonardo firmó un pagaré. Es una deuda legal. Nos estás destruyendo. No. Ya no los estoy financiando. Hay una diferencia. Soy tu hija. Sí. Y elegiste a tu esposo por encima de tu padre. Ahora vive con esa elección. Terminé la llamada esta vez. Otro cambio de poder. Me senté en la oficina silenciosa, rodeado de los documentos de mi negocio legítimo, construido durante 30 años de trabajo honesto. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no mi resolución, algo más. La parte que todavía esperaba que ella eligiera de manera diferente. Esa tarde, Marcos llamó. El abogado de Leonardo me contactó. Un tipo llamado Jiménez. Una práctica de descuento que maneja todo, desde multas de tráfico hasta divorcios. ¿Qué dijo? Preguntó si estarías dispuesto a negociar. Dije que no. Preguntó si había algún error procesal en el aviso. Dije que no. Pidió 60 días en lugar de 30. Guay. Le dije que la ley requiere 30 días, no 60. No estamos negociando extensiones. Marcos explicó el resto. Jiménez había argumentado que Arturo tenía una obligación moral con la familia. Marcos lo cortó. Esto era ley de propiedad, no terapia familiar. Leonardo aparentemente se había agitado, exigiendo sus derechos como ocupante a largo plazo. ¿Qué le dijiste sobre los derechos? Que sin un contrato de alquiler o historial de pagos, sus clientes tienen derechos mínimos bajo la ley estatal. No le gustó escucharlo. Después de colgar, busqué las redes sociales de Leonardo en mi laptop. Revisé publicaciones recientes. Cenas en restaurantes caros hace 2 semanas. Fotos de un reloj nuevo. Parecía muy caro, de al menos $1,500. Fotos de vacaciones en las montañas fechadas en octubre. No puede pagar el alquiler, pero puede permitirse un fin de semana en las montañas. Todo lo que necesitaba saber. Esa noche, Leonardo llamó de nuevo. Tono diferente esta vez. La ira había sido reemplazada por algo que casi sonaba a negociación. Podía oír a Elena llorando de fondo. Arturo, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. El momento de llegar a un acuerdo fue antes de la cena de fiesta. Me disculparé. ¿De acuerdo? Lo siento. Fue estúpido. Aceptado. Todavía tienes 29 días para desalojar. ¿Qué hay del dinero? No puedo pagar $80,000. Entonces te veré en el tribunal para el juicio de la deuda.
Su voz adquirió un tono desesperado. ¿Realmente demandarías a tu propia hija? El pagaré tiene tu firma, no la de ella, pero estás casado. Bienes mancomunados. Resuélvelo. Silencio. Luego su voz cambió de nuevo, más baja, amenazante. Te arrepentirás de esto, viejo. ¿Crees que eres tan listo con tu abogado? 29 días. El reloj corre. Colgué. Más tarde esa noche, me senté en la mesa de mi cocina, revisando los documentos que Marcos me había enviado, materiales adicionales que había solicitado, historial de pagos a los servicios públicos, todo a mi nombre, registros de impuestos a la propiedad que se remontaban a 20 años, cada pago desde mi cuenta, nunca de Leonardo, documentación del seguro, recibos de mantenimiento. Cada trozo de papel reforzaba mi posición legal. Tomé una vieja fotografía de la caja en el estante. La graduación universitaria de Elena, su madre de pie junto a ella, ambas sonriendo. Sara había estado tan orgullosa ese día. Recordé el peso de la cámara en mis manos. Recordé haber pensado que tendríamos años de momentos como ese. ¿Estaba equivocado? La pregunta surgió sin ser invitada. ¿Inoportuna? No. Finalmente estaba en lo correcto. Después de años de ser usado, finalmente estaba en lo correcto. Mi teléfono vibró con una notificación. Alerta de redes sociales. Miré la pantalla. Mensaje de Marcos. Revisa esto. Se está haciendo público. Abrí la aplicación de redes sociales y navegué hasta el perfil de Leonardo. Una nueva publicación, de hacía solo unos minutos. El texto se estaba cargando. La publicación era larga, enojada, y cada palabra era una mentira. Lo leí 2 veces, sintiendo cómo se tensaba mi mandíbula con cada oración. Luego llamé a Marcos. Necesitamos reunirnos mañana, dije cuando respondió. Ha declarado la guerra. El brillo de la pantalla iluminaba mi rostro en el apartamento que oscurecía. Leí la publicación de Leonardo por tercera vez, forzándome a absorber cada palabra calculada. El titular. Mi suegro está echando a su hija a la calle en plenas fiestas. Lo había redactado con cuidado. Hombre mayor abandonando a su familia. Hija aterrorizada. Desalojo en invierno. Cruel y despiadado. Cada frase diseñada para pintarme como un villano. Lo que no mencionó. La cena familiar. El plato de plástico. 4 años viviendo gratis. El préstamo de $80,000 que nunca había devuelto. Lo que sí mencionó, mi esposa está devastada, su anciano padre, el frío del invierno, sin tener a dónde ir. Fotos adjuntas. Elena luciendo angustiada, el exterior de la casa implicando propiedad. Ellos como una familia feliz en algún restaurante. Verdades cuidadosamente elegidas organizadas en una mentira completa. Un pasaje hizo que mis manos se apretaran en el teléfono. Después de años de ayudar a mantener su propiedad y cuidarlo después de la muerte de su esposa, nos ha exigido que nos vayamos con solo 30 días de aviso. He intentado todo para razonar con él, pero no escucha. La familia debería significar algo, pero no para todos, supongo. La publicación ya tenía 47 comentarios, en su mayoría comprensivos, compartida 12 veces. Los comentarios pasaban. ¡Qué terrible! Demándalo. ¿Qué clase de padre hace esto? Enviando oraciones por ustedes. 3 comentarios de personas que conocía. Contactos de negocios. Vecinos, cada palabra era técnicamente cierta. Y cada palabra era una completa mentira. Llamé a Marcos de inmediato. ¿Qué tan malo es esto? Para la percepción pública, bastante malo. Para nuestro caso legal, irrelevante. Personas con las que hago negocios están comentando, apoyándolo. No respondas. No te involucres. Eso es lo que él quiere. Una pelea pública que pueda capturar y usar en tu contra. Así que simplemente dejo que mientas sobre mí públicamente. Por ahora sí, respondemos en el tribunal, no en las redes sociales. Confía en mí en esto, Arturo. Apenas dormí. Al amanecer, la publicación de Leonardo tenía 200 comentarios. En la oficina de construcción el martes por la mañana, traté de concentrarme en el trabajo. Mi teléfono vibraba constantemente. Mensajes de texto de amigos preocupados.
Mensajes enojados de extraños que habían visto la publicación, compartida y recompartida. Un viejo amigo. Arturo, ¿qué está pasando? ¿Viste la publicación de Leonardo? Llámame. Un antiguo cliente. Decepcionado de escuchar cómo estás tratando a tu familia. Número desconocido. Debería darte vergüenza. Esa es tu hija. Mi secretaria llamó a la puerta alrededor de las 10. 3 personas llamaron preguntando si el negocio es estable. Levanté la vista. ¿Qué? El cliente del proyecto Mayer quiere una reunión. Dijo algo sobre discutir la confiabilidad del contratista. Los susurros habían comenzado. Si le hizo eso a su familia, ¿qué pasa con los compromisos comerciales? Entonces Elena publicó su propio mensaje. Más corto, pero más emocional. Hija herida que no entendía la crueldad de su padre. La línea clave. Nunca pensé que mi propio padre elegiría el dinero por encima de su única hija. Había adjuntado una foto de infancia de nosotros dos en un parque. Ella, tal vez de 7 años, sentada sobre mis hombros. Ambos riendo. Miré esa foto durante mucho tiempo. Más personas tomaron el lado de Leonardo. Nadie sabía la historia completa. Mis instintos gritaban que explicara, defendiera, contraatacara. El consejo de Marcos resonó. No te involucres. Alrededor del mediodía, llamó Débora Campos, mi contadora de la empresa de construcción, acceso a todos los registros financieros. Organizada, meticulosa. Nunca llamaba a menos que algo estuviera realmente mal. Arturo, necesito mostrarte algo. Podría no ser nada. ¿Qué es? Estaba conciliando cuentas y noté discrepancias, que se remontan a unos 18 meses. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de discrepancias? ¿Recuerdas cuando Leonardo dijo que podía ayudar con el contacto a proveedores? ¿Le diste alguna información de contacto? Sí. Dijo que tenía experiencia en marketing. Silencio en la línea. Luego, ¿puedes venir a la oficina? Necesito mostrarte esto en persona. 20 minutos después, estaba sentado frente al escritorio de Débora mientras ella abría archivos en su computadora. Encontré irregularidades mientras preparaba los documentos de impuestos. Giró el monitor hacia mí. Leonardo estaba usando tus contactos comerciales. Se hizo pasar por tu socio o representante. La pantalla mostraba correos electrónicos. El nombre de Leonardo con la línea de firma de mi empresa. Tomó depósitos de 3 clientes para trabajos que nunca se realizaron. Hizo clic a través de la evidencia. Cliente 1, $12,000 por una adición a la casa. Cliente 2, $8,500 por una remodelación comercial. Cliente 3, $15,000 por la renovación de varias unidades. Total, $35,500. ¿Por qué estas personas no me contactaron directamente? Lo intentaron. Leonardo les dijo que estaba semi-retirado, que él manejaba los nuevos contratos. ¿Recuerdas cuando le diste acceso al correo electrónico para ayudar con ese problema de proveedores? Lo recordaba. Un inicio de sesión temporal hacía 18 meses, cuando había estado abrumado por la escasez de materiales. ¿Usó mi negocio para robar? Tengo todos los correos electrónicos. Firmaba como Leonardo Evans. Relaciones con socios. La gente asumió que era un negocio familiar legítimo. Mis manos se enfriaron. ¿Qué más? Débora dudó. Luego hizo clic en otra carpeta. Encontré algo más mientras sacaba los registros de propiedad para los impuestos. Leonardo presentó documentos en el condado hace 9 meses. Abrió un PDF, documento oficial del condado. Una escritura de donación transfiriendo la casa de mí a Leonardo. Requería mi firma notariada. La firma se parecía a la mía, pero el sello del notario era falso. ¿Por qué falló esto? El secretario del condado notó que el número de licencia del notario no coincidía con su base de datos. Los documentos fueron rechazados, marcados como sospechosos. Enviaron una carta a la dirección de la propiedad, la casa, donde Leonardo recibía el correo. Y lo interceptó día. Parece que sí. No se presentaron cargos penales porque nunca lo viste. Nunca lo reportaste. Miré fijamente el documento falsificado. ¿Intentó robar mi casa con una firma falsificada? Sí. ¿Y con la campaña en redes sociales que está llevando a cabo? Débora me miró a los ojos. Arturo,
Está tratando de enterrarte antes de que puedas exponerlo. Mi abuela siempre decía, caras vemos, corazones no sabemos. Nunca había entendido esa frase tan profundamente como en ese momento. En una hora, estaba de vuelta en la oficina de Marcos con la documentación de Débora. Él revisó todo metódicamente. Los correos electrónicos, los registros de depósito, la transferencia de escritura fallida. Su expresión cambió de preocupación a sombría satisfacción. Esto lo cambia todo. Fraude electrónico, falsificación, robo por engaño. Estos son delitos graves. ¿Qué hay de su campaña en redes sociales? Se convierte en evidencia de conciencia de culpabilidad. Está tratando de envenenar la opinión pública antes de que sus crímenes salgan a la luz. Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos un informe policial hoy y contactamos a las víctimas. Necesitarán presentar denuncias también. Dirá que estoy tomando represalias por el desalojo. Que lo diga. La evidencia habla por sí misma. Firmas, fraude notarial, testimonio de clientes. Esto ya no es él, dijo. Ella dijo. Leonardo había hecho un cálculo. Destruir mi reputación para que nadie me creyera cuando saliera la verdad. No había contado con una cosa. Yo guardaba registros. Siempre guardaba registros. Marcos comenzó a redactarla. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el primer nombre en la lista de Débora. Tomás Guerrero. Trabajo de adición a la casa. $12,000. Respondió al segundo timbrazo. Señor Guerrero, habla Arturo Evans de Construcciones Evans. Necesitamos hablar sobre Leonardo. Una risa amarga. ¿A usted también lo estafó? Peor de lo que imagina. ¿Podemos reunirnos mañana? He estado esperando 2 años a que alguien me escuche. Mañana funciona. Salí de la oficina de Marcos con una carpeta de pruebas bajo el brazo. Caminé por el centro de la ciudad bajo el sol de la tarde de diciembre. Pasé por una cafetería donde alguien estaba sentado con una laptop abierta leyendo algo en la pantalla. La publicación de Leonardo. La persona negó con la cabeza en desaprobación. Hacia mí. Que juzguen. Para el final de la semana, sabrían la verdad. Caminé hacia mi camioneta y saqué mi teléfono. Marqué la línea de no emergencia del departamento de policía de la ciudad. Cuando el oficial respondió, dije 5 palabras que lo cambiaron todo. Necesito reportar un fraude. La estación de policía olía a café quemado y limpiador industrial. Tomás Guerrero se sentó a mi lado en la sala de espera, y no necesitamos decir nada. Ambos sabíamos lo que Leonardo había tomado. Él llevaba una carpeta de Manila, del mismo color marrón que la mía. Evidencia física de crímenes paralelos. La detective Sara Morales nos llamó 20 minutos después. De unos 45 años. Traje profesional. Anillo de bodas. Gafas de lectura en una cadena. Su oficina era pequeña. Mesa de entrevistas. Equipo de grabación visible en un estante. Archivos de casos apilados contra una pared. Nos hizo señas para que nos sentáramos y abrió su libreta. Señor Evans, explíqueme su relación con Leonardo. ¿Cuál es su apellido? Hice una pausa. En realidad, no lo sé. Él nunca tomó el apellido de Elena. Y ella nunca mencionó el suyo. Morales levantó la vista de sus notas. Su yerno. ¿Y no sabe su apellido? Me doy cuenta de cómo suena. Confié en él porque mi hija lo hacía. Así es como suelen funcionar estos casos. Se volvió hacia Tomás. Señor Guerrero, usted es la primera víctima registrada. Pasamos la siguiente hora presentando pruebas. Expuse los registros financieros de Débora. Los correos electrónicos fraudulentos con la firma de mi empresa. La transferencia de escritura fallida con su sello notarial falso. Tomás mostró su contrato firmado. Leonardo Evans. Relaciones con socios. Recibos de depósito. Una carpeta de correos electrónicos sin respuesta y registros de llamadas. Morales fotografió cada documento. Ingresó un número de caso en su computadora. Registró cada fecha, cada transacción. Trabajó metódicamente. Cada papel fue registrado. Cada fecha fue verificada. Señor Guerrero, ¿por qué no reportó esto hace 2 años? Lo intenté. Me dijeron que era un asunto civil, que demandara en el Tribunal de Reclamos Menores. $12,000 no parecían valer la pena los honorarios legales. Usar la identidad comercial de otra persona lo cambia. Eso es robo por engaño.
Morales tomó notas. ¿Cuántos más hay? Al menos 2 más, dije. Mi contadora los encontró. Morales hizo llamadas mientras esperábamos. Altavoz. Cortesía profesional para que pudiéramos escuchar. María Castellanos respondió al segundo timbrazo. Sí, recordaba a Leonardo. Sí. Había pagado un depósito. $8,500 por una remodelación comercial. No, el trabajo nunca se hizo. Había presentado una queja hacía 3 años. Nada resultó de ello. Jaime Wu tenía una historia similar. $15,000 por la renovación de varias unidades. Promesas, luego silencio. Otra queja desestimada. Eso es un patrón, dijo Morales después de la tercera llamada. Se dirigió específicamente a clientes mayores. Usó la reputación de usted como tapadera. La comprensión se asentó sobre mí como agua fría. No solo robó dinero. Robó mi nombre, mi reputación, 30 años de trabajo honesto, y lo usó como una máscara. Temprano en la tarde. La detective Morales tenía suficiente para una solicitud de entrevista. Estaba de vuelta en mi oficina de construcción tratando de concentrarme en una factura de proveedores cuando Marcos llamó. Morales contactó a Leonardo. Entrevista voluntaria programada para mañana por la mañana a las 10. ¿Lo arrestarán? No de inmediato. Lo entrevistarán. Verán si admite algo. Ofrece una explicación. Mentirá, probablemente, pero tienen documentos, evidencia física. Sus mentiras solo lo enterrarán más. Esa noche, llamó Elena. Su voz temblaba. Papá, la policía llamó a Leonardo. Quieren entrevistarlo sobre un fraude, lo sé. Yo presenté el informe. Silencio atónito. Luego, ¿Tú fuiste a la policía? 3 personas perdieron más de $35,000 porque Leonardo usó el nombre de mi empresa para robarles. Eso no es posible. Leonardo, no. Tengo correos electrónicos, registros bancarios. El testimonio de ellos. No está a debate. Estás tratando de meterlo en la cárcel. No. Estoy reportando crímenes. El sistema legal decidirá el resto. No colgó de inmediato. Un largo silencio. Podía oír a Leonardo gritando de fondo. Palabras que no podía entender. Papá. ¿Cuántas personas? Primera vez que pedía hechos en lugar de hacer acusaciones. Al menos 4, quizás más. Terminó la llamada sin otra palabra. La entrevista duró 3 horas. Marcos me llamó cuando terminó. Había estado en mi oficina toda la mañana tratando de trabajar, revisando mi teléfono cada 5 minutos. Leonardo llegó con Jiménez. La estrategia inicial fue negar todo, afirmar que los documentos están fabricados. Guay. Morales presentó correos electrónicos con marcas de tiempo, direcciones IP que coincidían con sus dispositivos. Cambió a llamarlo ayuda de marketing. Dijo que hubo un malentendido sobre la autoridad. Cerré el archivo del proyecto en mi escritorio. ¿Qué hay de la escritura falsificada? Afirmó que la encontró así. Dijo que estaba haciendo preguntas sobre la transferencia de propiedad. No sabía que la firma era falsa. La voz de Marcos tenía una satisfacción apenas disimulada. Morales dijo que estaba sudando a mares al final. ¿Admitió algo? No directamente, pero su abogado parecía enfermo. Jiménez sabe que Leonardo está mintiendo y sabe que Morales lo sabe. ¿Qué pasa ahora? Ella lo está remitiendo a la oficina del fiscal de distrito. Probablemente tome algunas semanas para una decisión de cargos. Pero Arturo, esto es serio ahora. Fraude electrónico. Falsificación. Estos son delitos graves. Más tarde ese día, Débora llamó de nuevo. Encontré a otro. Un contratista llamado Esteban Ponce. Leonardo se le acercó afirmando ser tu sobrino. Necesitaba alquilar equipo. $6,000 en herramientas que nunca fueron devueltas. ¿Cuántos más hoy? No lo sé todavía. Estoy encontrando hilos por todas partes. Cada lista de contactos a la que Leonardo tuvo acceso, la estoy cruzando. Sigue buscando. Quiero que cada víctima obtenga justicia. Arturo, ¿cómo no viste esto? La pregunta que me había estado haciendo durante días. Confié en la familia. Él contaba con eso. Tarde esa noche. Sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie. Elena estaba afuera, sola. Primera vez que la veía sin Leonardo en meses. Parecía exhausta, con los ojos rojos de llorar. No pidió entrar. Solo se quedó en el umbral.
¿Es verdad? ¿Todo? Sí. Leonardo dijo que estás mintiendo, inventándolo para justificar el desalojo. Caminé hacia la mesa de mi cocina y tomé la carpeta que Morales me había dado. Copias de todo, informes policiales, declaraciones de víctimas, registros bancarios. Se la extendí. Léelos tú misma. Se quedó mirando la carpeta, pero no la tomó. No puedo. Si miro tengo que ver. Ya lo ves. Por eso estás aquí. Se quedó allí, con los brazos alrededor de sí misma contra el frío de diciembre. La luz del porche arrojaba sombras sobre su rostro. Es tu esposo. Entiendo la lealtad, pero la lealtad a una mentira no es amor, cariño. Es solo miedo. Se fue sin tomar la carpeta, pero vino sola. Primera acción independiente en años. Al día siguiente, Marcos recibió la programación del tribunal. Audiencia de desalojo fijada para mediados de marzo. Aproximadamente 10 semanas después, Leonardo tendría que responder a la investigación de fraude. Decisión de cargos penales estimada en 4 a 6 semanas. El abogado de Leonardo presentó una moción para retrasar el desalojo, alegando dificultades indebidas y desalojo vengativo. La moción incluía copias de las publicaciones de Leonardo en redes sociales, como prueba de mi intención de represalia en lugar de reclamar la propiedad. La jueza lo negó en 48 horas. Los hechos no apoyaban un reclamo de represalia. A través de contactos comerciales, escuché que Leonardo estaba tratando de pedir prestados $80,000, acercándose a antiguos amigos, parientes lejanos, incluso conocidos casuales. Cada negativa apretaba más el nudo, se estaba ahogando, y cada mano que alcanzaba se apartaba. Llegó febrero, frío y gris. Marqué la fecha del tribunal de marzo en el calendario de mi cocina con un bolígrafo rojo. El teléfono sonó mientras preparaba café. Marcos. El fiscal de distrito presentó cargos formales: fraude electrónico, falsificación, robo por engaño. ¿Cuándo es la lectura de cargos? La próxima semana. Pero aquí está la parte interesante. La audiencia de desalojo se adelantó. La jueza la consolidó con la audiencia preliminar penal. ¿Qué significa eso? Significa que Leonardo se enfrenta a todo a la vez. La casa, el dinero, los crímenes. Miré el calendario. Conté hacia adelante. 3 semanas para el tribunal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Elena, ¿podemos hablar? Sin Leonardo. Me quedé mirando esas 4 palabras durante mucho tiempo. Mi hija, pidiendo hablar sin su esposo. Escribí una palabra de vuelta. Mañana. Luego me senté en el apartamento silencioso y me pregunté si acababa de ganar, o si todos habían perdido. La respuesta, lo sabía. Vendría en esa sala del tribunal. 3 semanas. El calendario parecía burlarse de mí con lo lento que se mueve el tiempo cuando esperas justicia. 3 semanas de espera comprimidas en este momento. Los escalones del Palacio de Justicia se sentían más empinados de lo que deberían. Marcos llevaba las carpetas de pruebas como si no pesaran nada. Pesaban todo. Leonardo y su abogado estaban al otro lado de la plaza. Leonardo me miraba con hostilidad apenas contenida. No más pretensiones de hombre de familia. Al menos no cuando estábamos solos. Adentro, el pasillo olía a cera para pisos y madera vieja. Iluminación fluorescente estéril. Bancos de madera. El eco distante de los procedimientos de otras salas. Leonardo y Jiménez tomaron asientos a un lado. Marcos y yo nos sentamos enfrente. Elena llegó al final, sola. Caminó por el centro del pasillo y se sentó en un banco entre ambos lados. Metáfora física de su lealtad dividida. Leonardo le hizo un gesto para que se uniera a él. Ella no se movió. Él saludaba a la gente que pasaba con una sonrisa triste. Le susurraba a Jiménez lo suficientemente alto como para que otros oyeran. Solo quiero recuperar a mi familia. Cuando tocó el hombro de Elena, ella se estremeció. Sutil, pero lo vi. El alguacil apareció en la puerta. Evans contra Leonardo y Evans. El nombramiento formal del conflicto. Entramos en la sala del tribunal, moderna, pequeña. El estrado de la jueza elevado. La galería estaba casi vacía. Tomás Guerrero se sentó en la última fila, apoyándome. Un joven que no reconocí se sentó detrás de la mesa de Leonardo.
Mientras entrábamos, Leonardo se inclinó hacia Elena. ¿Recuerdas lo que hablamos? Su voz apenas se oyó a 1 metro. Recuerdo todo. Él no captó el doble sentido. Yo sí. La jueza Catalina Ríos ocupó el estrado sin ceremonia. Revisó el archivo mientras nos acomodábamos. Sin preámbulos. Este es un procedimiento de desalojo consolidado con asuntos preliminares relacionados con cargos penales pendientes. Señor Vidal, ¿representa al propietario? Marcos se puso de pie. Sí, su señoría. Lo que siguió fue una demolición metódica. Marcos presentó la escritura de propiedad. Propiedad única. Arturo Evans. Registros fiscales que mostraban cada pago desde mi cuenta. Facturas de servicios públicos a mi nombre. Mi pago. Sin contrato de alquiler. Sin historial de pagos de los ocupantes. Lo presentó como bloques de construcción. Cada documento apoyando al siguiente. Sin emoción. Solo hechos. 4 años de ocupación gratuita con un valor calculado de $72,000. Además, un pagaré impago de $80,000. Los ocupantes no tienen derecho legal a permanecer. La jueza Ríos se volvió hacia Jiménez. ¿Disputa estos hechos? Su señoría, argumentamos que este desalojo es de naturaleza vengativa. ¿Basado en qué? La investigación criminal que enfrenta su cliente. Basado en un desacuerdo familiar que escaló. Un desacuerdo no crea derechos de inquilino donde no existen. ¿Tiene documentos que muestren que sus clientes pagaron alquiler o tienen interés en la propiedad? Jiménez llamó a Leonardo a testificar. La estrategia de Leonardo se hizo evidente de inmediato. Presentarse como el yerno devoto que ayudaba después de la muerte de la esposa de su suegro. Afirmó que había mantenido la propiedad, pagado por mejoras, cuidado de Arturo durante su duelo. Su voz temblaba con emoción practicada. Señor Leonardo, ¿por qué cree que el señor Evans lo está desalojando? Creo que está solo, enojado, desquitándose con nosotros porque no puede aceptar que su esposa se ha ido. Marcos objetó. Relevancia, su señoría. El estado emocional del señor Evans no cambia la ley de propiedad. Procede. Señor Leonardo, ¿tiene algún documento que demuestre que pagó alquiler? ¿O tiene interés en la propiedad? Fue entendido. La familia no necesita papeleo. Puede que la familia no. La ley, sí. Marcos introdujo la evidencia de fraude. Técnicamente no era parte del caso de desalojo, pero la jueza lo había permitido, como evidencia de carácter y credibilidad. El intento de escritura falsificada, los correos electrónicos comerciales fraudulentos, declaraciones de víctimas. La actuación de Leonardo se resquebrajó. Señor Leonardo, ¿intentó transferir la propiedad de la propiedad usando documentos falsificados? Eso es. El caso penal es separado. No tengo que responder. Se representó a sí mismo como socio de Construcciones Evans para obtener depósitos de clientes. Jiménez se puso de pie. Objeción. Derechos de la quinta enmienda. Puede negarse a responder, dijo la jueza Ríos. Pero este es un procedimiento civil. Puedo sacar inferencias. Leonardo se quedó en silencio, sudando. No hay más preguntas. La jueza Ríos convocó un receso de 15 minutos. En el pasillo, Leonardo acorraló a Elena cerca del bebedero. Necesitas testificar. Dile cómo tu padre nos abandonó. No creo que pueda hacer eso. ¿Qué? Vi los correos electrónicos. Leonardo, papá me los mostró. Usaste su empresa para robar. Él la agarró del brazo. Esas fueron decisiones comerciales que él no entiende. Él las zafu. Falsificaste su firma en nuestra casa. Para protegernos. Para asegurar nuestro futuro. Robándole. Su voz se elevó. La gente en el pasillo se volvió a mirar. Eres tan patética como él. Debería haberte dejado hace años. La máscara había caído por completo. El rostro de Elena mostraba conmoción, dolor, pero también algo nuevo. Claridad. Leonardo vio que había perdido el control. Intentó suavizarse. Cariño, lo siento. Estoy estresado. Sabes que no quise decir. Sí, lo hiciste. Quisiste decir cada palabra. Se alejó de él. Se sentó sola en un banco, cubriéndose el rostro con las manos. Primera vez que el verdadero yo de Leonardo se mostraba frente a testigos. El tribunal se reanudó. El joven que había estado sentado detrás de Leonardo se había ido. Leonardo estaba sentado solo ahora.
Elena permaneció en la galería, no en su mesa. La jueza Ríos había tomado su decisión. Este caso es sencillo. El señor Evans es el propietario absoluto de la propiedad. Los ocupantes no tienen contrato de arrendamiento, no han pagado alquiler y no tienen base legal para permanecer. La evidencia de intento de fraude y los cargos penales pendientes hablan de la credibilidad y la buena fe, o la falta de ella. Se concede el desalojo. Los ocupantes deben desalojar en un plazo de 14 días. Con respecto al pagaré, eso es un asunto civil separado. El señor Evans puede proceder con el cobro a través de los canales apropiados. Leonardo se puso de pie. Su señoría, por favor, no tenemos a dónde ir. 14 días es más que adecuado para encontrar una vivienda alternativa. Siguiente caso. El mazo cayó. Un sonido único y agudo. Leonardo se quedó congelado. Jiménez recogió sus papeles rápidamente, evitando el contacto visual con su cliente. Marcos me estrechó la mano profesionalmente. Afuera, Elena estaba sentada en un banco bajo el sol de marzo. Leonardo pasó furioso junto a nosotros dos sin mirar atrás. Me senté junto a mi hija. No hablamos por un momento. Ganaste. El tribunal falló con justicia. No es lo mismo. Él. Las cosas que me dijo ahí dentro, las oí. Tenías razón en todo. No quería tener razón. Quería estar equivocado. Se puso de pie. Insegura. Perdida. ¿Dónde te vas a quedar? Pregunté. No lo sé todavía. No. No con él. Saqué una tarjeta de visita. Escribí una dirección en el reverso. Esta es una propiedad de alquiler a corto plazo que tengo. Está vacía. Quédate allí mientras resuelves las cosas. Sin alquiler el primer mes. Tomó la tarjeta. Las lágrimas corrían por su rostro. Miró la tarjeta, luego a mí, y vi a mi hija de nuevo por primera vez en años. No la esposa de Leonardo, no la posesión de alguien. Solo Elena. Gracias, susurró. Asentí y caminé hacia mi camioneta. Marcos esperaba junto a su auto, con el teléfono ya afuera. El fiscal quiere hablar, dijo. El abogado de Leonardo está preguntando sobre un acuerdo de culpabilidad. Esto se está moviendo rápido ahora. Miré hacia el Palacio de Justicia. Leonardo no se veía por ningún lado. Elena seguía sentada en ese banco, con la tarjeta en la mano, decidiendo quién sería a continuación. Me subí a mi camioneta y arranqué el motor. 14 días hasta que tuvieran que irse. Pero sospechaba que Leonardo se iría mucho antes. Apenas había dejado los documentos del tribunal cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Código de área de la ciudad. Parte de mí quería ignorarlo, pero algo, el instinto, tal vez, me hizo contestar. ¿Señor Evans? No me conoce, pero conozco a Leonardo, o eso creía. La voz era profesional, con ira controlada debajo. Soy Tomás Guerrero. Estuve en el tribunal hoy. ¿Estaba usted en la galería? Sí. Cuando su abogado mencionó los cargos de fraude, algo hizo clic. Necesito hablarle sobre LT Digital Solutions. Mi mano se apretó en el teléfono. Esa era la startup de Leonardo, en la que invertí $80,000. Eso es lo que le dijo a usted. Pero había dos inversores, usted y yo. Me sacó $35,000 para equipo y software. Nunca vi $1 de vuelta. Las piezas conectaron. ¿Cuándo? Hace 2 años. Se me acercó con esta idea de aplicación revolucionaria. Mostró proyecciones, investigación de mercado. Todo fabricado, me doy cuenta ahora. Usó la inversión de usted como prueba de viabilidad. Dijo, mi suegro cree en esto. La compañía existió 6 meses. No produjo nada. Se disolvió silenciosamente. ¿Por qué no lo persiguió? $35,000 dolieron. Pero no estoy arruinado. Lo achaqué a una mala inversión. Pero al escuchar que hizo lo mismo con clientes de construcción, usó el nombre de usted. Me di cuenta de que era deliberado. Ya enfrenta cargos. Fraude electrónico, falsificación. Añada el mío a la lista. Quiero que rinda cuentas por cada mentira. Le di el número de Marcos y llamé a mi abogado inmediatamente después. Esto es bueno, Arturo. La voz de Marcos tenía energía. Bueno, no bueno, pero legalmente fuerte. Muestra sofisticación, premeditación. ¿A cuántas personas lastimó? Tenemos hasta 7 víctimas documentadas ahora.
Daños totales que superan los $100,000. El número se asentó en mi pecho como una piedra. Lo traje a mi vida. Se lo presenté a mis contactos comerciales. Yo hice esto posible. No, él tomó sus decisiones. Usted fue un recurso que explotó. Hay una diferencia. La mañana siguiente trajo un tipo diferente de llamada. Lasra, Lee, mi vecina cerca de la propiedad. Una mujer mayor que había vivido en esa calle durante 40 años. Arturo, querido, veo un camión de mudanzas en tu casa. ¿Se están llevando tus cosas? ¿Qué cosas? Muebles. Recuerdo ese juego de comedor. Lo tenías antes de que ellos se mudaran. ¿El escritorio antiguo de tu oficina? La comprensión me golpeó como agua fría. Estoy en camino. Llame a la policía. Dígales que hay un robo en proceso. Rompí 3 leyes de tránsito para llegar allí. No me importó. El camión de mudanzas estaba en la entrada, con la puerta trasera abierta. Leonardo dirigía a 2 hombres que cargaban muebles, mis muebles. El juego de comedor que había pertenecido a mis padres. El escritorio que yo mismo había restaurado. Herramientas del garaje. Equipo de jardinería. Estaba vendiendo mi propiedad para recaudar dinero. Bloqueé la entrada con mi camioneta. Leonardo me vio. Su rostro cambió del pánico al desafío. Los ayudantes de la mudanza dejaron de trabajar, sintiendo problemas. Esa es mi propiedad. Devuélvanla. Está en mi casa. Mi posesión. ¿Tu casa? Te quedan 13 días. Ese mobiliario es anterior a ti por 20 años. Pruébalo. Fotos. Recibos. Los documentos de la herencia de mis padres. ¿Quieres añadir robo a tus cargos? Uno de los hombres de la mudanza miró a Leonardo. Oye, dijiste que esto era tuyo. Lo es. Él está mintiendo. El oficial Hayes llegó. El mismo oficial que había manejado la documentación del desalojo. Tomó declaraciones mientras yo buscaba fotos en mi teléfono. Los mismos muebles, visibles en fotos familiares fechadas. Fotos de Navidad de antes de que Sara muriera. Imágenes con marca de tiempo de años antes de que Leonardo entrara en nuestras vidas. Lasra. Le proporcionó testimonio como testigo. Ella me había visto mover esos muebles a la casa hacía 2 décadas. Los ayudantes confirmaron que Leonardo los contrató. Afirmó ser dueño de todo. Hayes les dijo que descargaran todo de nuevo adentro. Leonardo intentó discutir. Su voz subiendo. Sigue así y te arrestaré por obstrucción, advirtió Hayes. Leonardo se desinfló. Vio cómo su plan de escape se deshacía. Señor Leonardo, estoy documentando este incidente. El fiscal de distrito será notificado. Intentó robar y vender propiedad que no es suya. Leonardo se volvió hacia mí, vicioso. Has destruido mi vida. ¿Para qué? ¿Tu preciosa casa? Tú destruiste tu propia vida. Yo solo dejé de permitir que destruyeras la mía. Hayes cerró su libreta. Señor Leonardo, le sugiero que se concentre en desalojar pacíficamente. Se le está acabando la buena voluntad con el sistema legal. Los hombres de la mudanza se fueron sin cobrar. Leonardo no tenía dinero. Los muebles volvieron a estar dentro de la casa. El oficial Hayes archivó su informe y se fue. Leonardo se quedó en el porche. Yo me quedé junto a mi camioneta. Me miró con puro odio. No sentí nada, ni ira, ni satisfacción. Solo finalidad. Había pasado meses enojado. Ahora solo quería que se fuera. Los siguientes 6 días fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Contraté a un cerrajero para cambiar las cerraduras el día de la mudanza. Organicé una escolta policial el día del desalojo. Marcos informó que el abogado de Leonardo estaba negociando un acuerdo de culpabilidad, enfrentando de 3 a 5 años de libertad condicional como mínimo, restitución a todas las víctimas. Elena me envió un mensaje de texto. Me quedo con mi amiga Sara. Necesito tiempo. No preguntó por Leonardo. Respeté su espacio. Mi hija estaba aprendiendo a estar sola. No interrumpiría eso. En el 14º día, llegué a la casa al amanecer. El oficial Hayes ya estaba allí. Por casualidad, el mismo oficial de nuevo. La casa parecía abandonada. Ventanas oscuras. Ningún coche en la entrada. Leonardo se había ido durante la noche, sin dirección de reenvío. Entramos juntos, documentando la condición. La casa estaba saqueada.
Agujeros en las paredes. Alfombra manchada con lo que parecía aceite. Gabinetes de cocina arrancados de las bisagras. Destrucción deliberada. La venganza final de Leonardo. Pero se había ido. En el dormitorio principal encontré un solo trozo de papel en el suelo. Una nota escrita a mano. Lo elegiste a él. Te arrepentirás. Volveré cuando te des cuenta de tu error. Dirigida a Elena. Amenaza y promesa combinadas. La fotografié. Le envié una copia por mensaje de texto a Marcos. Me quedé en la casa vacía y dañada, calculando los costos de reparación. Varios miles de dólares. Leonardo hizo esto sabiendo que nunca pagaría por ello. Un pequeño precio por la libertad, pensé. Mi teléfono sonó. Elena llamando. Primera llamada en 2 semanas. Me quedé en la cocina en ruinas y respondí. Su voz era pequeña, insegura. «Papá, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo sobre algo». De fondo, lo oí. La voz de Leonardo, distante pero inconfundible. Ella estaba con él. Se me cayó el estómago. «¿Dónde estás?» La línea quedó en silencio durante 3 segundos que parecieron horas. Una cafetería. Terreno neutral. Apareció y... «Papá, no sé qué hacer». Agarré mis llaves, ya moviéndome hacia la puerta. «Envíame la dirección por mensaje de texto». «Voy para allá ahora. No te vaya con él. Prométemelo». «Lo prometo», susurró. La llamada terminó. Corrí. A través del cristal de la ventana, pude ver la geometría de la tensión. Elena en una mesa, Leonardo cerca en otra, y una mujer joven que no reconocí sentada entre ellos como un amortiguador. Empujé la puerta. La campanilla sonó. Los 3 se giraron. El rostro de Leonardo se endureció. Elena pareció aliviada. La joven se puso de pie protectoramente. «¿Lo llamaste?» La voz de Leonardo tenía una incredulidad herida. Pensé que estábamos hablando en privado. Te dije que iba a llamar a mi padre. Esto es entre nosotros, nuestro matrimonio. Miré a Elena. ¿Estás bien? Sí. Sara ha estado aquí todo el tiempo. La joven Sara asintió. Apareció hace 20 minutos. Pidió hablar. Elena dijo que solo en público conmigo presente. Leonardo se volvió hacia mí. Esto no te concierne. Esto es entre mi esposa y yo. Entonces, ¿por qué está asustada? No está asustada. Está confundida. Porque la has estado envenenando en mi contra. La voz de Elena era tranquila pero firme. Papá no me envenenó. Tú me mostraste quién eres. En ese pasillo del juzgado. Estaba molesto. Bajo presión. Ese no era el verdadero yo. Me acerqué. ¿Qué versión es el verdadero tú? ¿El que falsificó mi firma? ¿El que robó a los clientes? ¿El que puso comida en el suelo? Leonardo se irguió sobre la mesa. Sara se acercó más a Elena. Otros clientes miraron. Todo lo que hice, lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Robaste, mentiste, lastimaste a la gente, cometí errores. Pero Elena sabe que la amo. Eso es lo que importa. Elena se puso de pie ahora, enfrentándolo directamente. ¿Me amas? Por supuesto que sí. ¿Cómo puedes siquiera preguntar? Me llamaste patética. Delante de extraños. Dijiste que deberías haberme dejado hace años. Estaba enojado. Sí, lo decías en serio. Lo decías en serio. Su voz era más fuerte ahora. Más firme. Vi a mi hija encontrar su columna vertebral en tiempo real. He estado pensando en ese momento. Lo que dijiste, cómo me miraste. Leonardo suavizó su tono. Dulzura manipuladora fluyendo. Cariño, por favor. Me equivoqué. Déjame arreglarlo. No puedes, porque no te equivocaste en una cosa. Deberías haberme dejado hace años, porque nunca me amaste. Amabas a lo que te di acceso. Eso no es verdad. La casa de mi padre. Su dinero. Sus conexiones comerciales. Con eso te casaste. Elena, escúchate. Te está manipulando. No. Tú me estás manipulando. O intentándolo. Pero lo veo ahora. Me eché hacia atrás. No intervine. No añadí comentarios. Este era su momento. Su lucha. Había pasado meses luchando por ella. Ahora necesitaba dejarla luchar por sí misma. Leonardo cambió de táctica. Vulnerabilidad. Lágrimas formándose en sus ojos. No tengo nada. Ningún lugar a donde ir. Eres todo lo que tengo.
Extendió la mano para tomarla de ella. Ella la apartó. No tienes nada porque robaste a la gente. Porque mentiste. Esas son tus elecciones, nuestras elecciones. Estábamos en esto juntos. No, yo era tu escudo. Te escondiste detrás de nosotros y juntos mientras hacías lo que querías. Su voz se quebró. Bien. ¿Quieres que ruegue? Estoy rogando. Dame otra oportunidad. Te di miles de oportunidades. Cada vez que fuiste cruel. Cada vez que mentiste. Cada vez que me hiciste sentir pequeña. Te di otra oportunidad. Sara tocó suavemente el brazo de Elena. Elena, ¿podemos irnos ahora? Sí, podemos. Mientras Elena recogía su chaqueta, el rostro de Leonardo se transformó. La vulnerabilidad desapareció. La rabia fría la reemplazó. Él la agarró de la muñeca cuando pasaba. Avancé. Sara sacó su teléfono. Te alejas. Te arrepentirás. Su voz era baja, amenazante. Elena se liberó. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad. ¿Crees que puedes lograrlo sin mí? Eres débil. Siempre has sido débil. Tal vez lo era. Pero estoy aprendiendo. Se volvió hacia mí. Esto es tu culpa. Destruiste a nuestra familia. No había familia. Había una situación de rehenes. El barista se acercó. ¿Hay algún problema aquí? Sara levantó su teléfono. He estado grabando desde que la agarró. Leonardo vio el teléfono. Se dio cuenta de la situación. Retrocedió. Todos ustedes se arrepentirán de esto, murmuró. Salió. No miró hacia atrás. A través de la ventana, lo vi subirse a un coche destartalado y alejarse. Elena se hundió en su silla, temblando. Sara se sentó a su lado, con una mano de apoyo en su hombro. Permanecí de pie, dándoles espacio. Nos sentamos allí durante 20 minutos antes de que alguien hablara. Sara se disculpó, nos dio privacidad. Nos dejó a Elena y a mí solos en la mesa. Lo siento, papá. ¿Por qué? Por no verlo. Por no creerte. Por la cena de fiesta. Estabas en una posición difícil. Lo elegí a él. Por encima de ti. Cuando debería haber. La interrumpí suavemente. Elegiste lo que se sentía seguro. Lealtad. Compromiso. Esas no son cosas malas. Incluso para la persona equivocada. A veces no podemos ver que están equivocados hasta que estamos listos. No podía obligarte a verlo, lloró. Lágrimas reales. No actuación. Tenía miedo de estar sola. Después de que mamá murió y luego casarme con Leonardo, olvidé cómo ser solo yo. No podía ver cómo te destruía. Incluso si detenerlo parecía crueldad. ¿Me odiaste cuando lo defendí? No. Estaba frustrado. Enojado. Pero no contigo, con la situación. Con él por manipularte. Fui tan estúpida. Tenías esperanza. Eso es diferente. La esperanza no es estupidez. ¿Qué hago ahora? Lo que necesites. Divorciarte. Reconstruir. Averiguar quién es Elena sin que nadie más la defina. Sacó su teléfono. Empezó a buscar sitios web de abogados de divorcio. ¿Puede Marcos recomendar a alguien? Quiero hacer esto bien. Legalmente. Limpiamente. Asentí con aprobación. Se quitó el anillo de bodas. Lo puso sobre la mesa entre nosotros. Lo miró fijamente por un largo momento. Luego lo deslizó hacia mí. ¿Puedes guardar esto? No lo quiero. Pero no estoy lista para tirarlo. Guardé el anillo en el bolsillo sin comentar. Nos levantamos para irnos juntos. Salimos de la cafetería hacia el sol de la tarde. Sara esperaba junto a su auto. Le dio a Elena un gesto tranquilizador. Mientras abría mi camioneta, Elena se detuvo. Papá, ¿puedo ir a cenar alguna vez? Solo nosotros. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Algo que había estado apretado durante años. Cuando quieras, siempre eres bienvenida. Ella sonrió. Frágil, pero real. Mi teléfono vibró. Mensaje de Marcos. El fiscal le ofreció a Leonardo un acuerdo de culpabilidad. 3 años de libertad condicional. Restitución total a todas las víctimas. Declaración de culpabilidad por fraude grave. Tiene 48 horas para decidir. Si se niega, irán a juicio. Le mostré el mensaje a Elena. Lo leyó. Luego me miró con ojos claros. Bien, dijo. Solo eso. Bien, nos subimos a nuestros vehículos separados y nos alejamos.
Observé su auto en mi espejo retrovisor hasta que giró hacia el apartamento de Sara. La chica que había visto a su esposo humillarme en la cena de fiesta se había ido. ¿La mujer que se había enfrentado a él en esa cafetería? Esa era mi hija. Finalmente. Habían pasado 6 semanas desde que Leonardo rechazó el acuerdo de culpabilidad. 6 semanas de declaraciones, testimonios y espera. Cuando Marcos llamó ese martes por la mañana, lo supe antes de contestar. La cafetera se estaba preparando. La rutina normal continuaba a través de la agitación. Culpable. Los 3 cargos. El jurado no deliberó mucho. Yaya Mitaza. ¿Cómo reaccionó? Se quedó allí como una estatua. Su abogado parecía aliviado de que hubiera terminado. ¿Qué pasa ahora? Investigación previa a la sentencia. La jueza Ríos considerará las declaraciones de impacto de las víctimas. Montos de restitución. Antecedentes penales. Sentencia en 2 semanas. ¿Cuál es el resultado probable? De 3 a 5 años de libertad condicional. Restitución total a todas las víctimas. Eso es alrededor de $115,000 en total. Condena por delito grave en su registro permanentemente. No sentí ningún triunfo. Solo finalidad. Quería responsabilidad, no destrucción. Pero Leonardo había elegido su camino en cada momento. Marcos estaba coordinando con las otras víctimas. Tomás Guerrero, María Castellanos, Jaime Wu, y los demás recibirían restitución a través de un plan de pago. La oficina del fiscal requería que Leonardo pagara en cuotas durante su período de prueba. Si fallaba, se violaría la libertad condicional. Posible tiempo en la cárcel. Tomás llamó esa tarde. Escuché. Veredicto de culpabilidad. Sí. Marcos dice que la restitución es parte de la sentencia. Ya no me importa el dinero. Me importa que no pueda hacerle esto a nadie más. El registro de delito grave lo seguirá. Cada verificación de antecedentes de solicitud de empleo. Bien. Tal vez eso le enseñe que existen las consecuencias. Más tarde ese día, llamó Elena. Su voz era apagada. Papá. Escuché sobre el veredicto. Pensé que lo harías. Yo no. No sé cómo sentirme. No tienes que sentirte de ninguna manera en particular. Es complicado. Parte de mí está aliviada. Parte de mí se siente culpable. Como si ¿debería saber qué? ¿Detenerlo hace años? Todos pasamos por alto las señales. Estaba casada con él. Debería haberlo sabido. La gente oculta quiénes son, incluso a los más cercanos. Se había mudado a un pequeño apartamento de una habitación. Comenzó un trabajo de contabilidad en una firma local. Los papeles del divorcio habían sido presentados. Leonardo no había disputado. Estaba asistiendo a terapia 2 veces por semana. Por primera vez desde que mamá murió. Estoy descubriendo quién soy. ¿Cómo te las arreglas? Financieramente, es ajustado, pero es mío. No dependo de nadie. Estoy orgulloso de ti por hacer esto por tu cuenta. Una pausa. ¿Podemos cenar alguna vez? Cuando las cosas se calmen, me gustaría eso. Cuando estés lista, necesito ganármelo. Tu confianza, lo sé, la estás ganando ahora, manteniéndote por tu cuenta. Las 2 semanas pasaron rápido. El trabajo me mantuvo ocupado. La audiencia de sentencia llegó un jueves por la mañana. Asistí con Marcos. Me senté en la galería. Varias víctimas estaban presentes. Tomás Guerrero, María Castellanos, otros que reconocí de los documentos. Elena había elegido no asistir. Trajeron a Leonardo con un mono de la cárcel del condado. Se veía disminuido. Pérdida de peso. Expresión atormentada. Su abogado hizo una breve declaración sobre aceptar la responsabilidad. Pidió clemencia. Tomás Guerrero habló primero. Describió el daño financiero. La traición emocional de la confianza. María Castellanos, una mujer mayor, explicó cómo el fraude había agotado sus ahorros. El fiscal leyó declaraciones de otras víctimas que no pudieron asistir. Yo no hablé. Marcos había aconsejado que mi resolución civil era suficiente. La jueza Ríos revisó sus notas. Luego se dirigió a Leonardo. Señor Leonardo, usted participó en un esquema sofisticado y calculado para estafar a múltiples víctimas. Explotó conexiones familiares, relaciones comerciales y la confianza de clientes mayores.
Su informe previo a la sentencia no muestra antecedentes penales, lo cual juega a su favor. Sin embargo, la amplitud y duración de su fraude demuestra una clara premeditación. Lo sentencio a 5 años de libertad condicional, supervisada. Condiciones: restitución total a todas las víctimas por un total de $115,000. Pagadero en cuotas mensuales. Servicio comunitario. 500 horas. Se le prohíbe participar en cualquier transacción comercial que exceda los $1,000 sin la aprobación del oficial de libertad condicional. La violación de cualquier término resultará en encarcelamiento inmediato de hasta 3 años. ¿Entiende? La voz de Leonardo era apenas audible. Sí, su señoría. Mientras lo sacaban, hizo contacto visual conmigo. Sin palabras, solo una mirada vacía. No sentí nada, ni ira, ni lástima. Solo cierre. El hombre que me había humillado en la cena de fiesta se había ido. Lo que quedaba era solo la consecuencia. Fuera del Palacio de Justicia, Marcos y yo nos paramos en los escalones. Día de verano brillante. Fuerte contraste con los procedimientos internos. Se acabó. Oficialmente, las reparaciones de la casa me costaron $8,000. Los honorarios legales, $15,000. Lo sé. Pero recuperaste la casa, la deuda reconocida, y él está registrado como un delincuente. $23,000 para aprender que mi yerno era un criminal. $23,000 para evitar que se llevara todo. La perspectiva importa. Los pagos de restitución comenzarían el próximo mes. Leonardo tenía que mantener un empleo, reportar mensualmente a su oficial de libertad condicional. Se esperaba la finalización del divorcio dentro de 60 días. Marcos me entregó una carpeta de documentación final. Guarda esto. En caso de que viole la libertad condicional, necesitarás mostrar el historial de pagos. Tomé la carpeta, sabiendo que la archivaría y trataría de olvidar. Conduje a casa a través del tráfico de la ciudad. El calor del verano brillaba en el pavimento. La radio sonaba sin sentido. La apagué. Prefería el silencio. Hace 7 meses, había salido de mi propia casa con restos de comida en un plato de plástico en el suelo. Hoy, una jueza había declarado a Leonardo un delincuente. Entre esos 2 momentos, yacían meses de ira, batallas legales y destrucción familiar. ¿Valió la pena? La pregunta me atormentaba. Mi teléfono vibró en un semáforo en rojo. Mensaje de Elena. Sé que hoy fue la sentencia. ¿Estás bien? Miré el mensaje. Luego escribí. Sí. ¿Tú estás bien? Su respuesta llegó rápidamente. Estoy en eso. ¿Podemos hablar este fin de semana? Escribí. Cena del domingo. Mi casa. Yo cocino. Su respuesta. Un simple emoji de corazón. Reconexión tentativa. Llegué a casa y estacioné en la entrada. Miré la casa. Reparaciones completadas. Césped mantenido. Propiedad mía de nuevo. Saqué mis llaves y caminé hacia la puerta. La abrí y entré. La casa estaba en silencio. Vacía, pero mía. Dejé mis llaves, aflojé mi corbata, caminé hacia la cocina. La cafetera estaba en la encimera, lista para la rutina de mañana. A través de la ventana, podía ver a mi vecino, Bruno, trabajando en su jardín. Vida normal. Continuando, saqué mi teléfono y abrí un nuevo documento. Escribí un título. Cuando la familia se convierte en una amenaza. ¿Cómo protegí mi vida? Si mi historia pudiera ayudar a otra persona a reconocer las señales de advertencia, tal vez el dolor tenía un propósito. Empecé a escribir. Las palabras fluyeron más fácil de lo que esperaba. Tal vez porque había vivido cada una de ellas. Afuera, el sol de verano se estaba poniendo. Adentro, finalmente estaba en casa. El calor de agosto aún no se había roto. Pero a las 6:30 de la mañana, el aire todavía era soportable. Me paré en mi porche delantero, el mismo porche donde había estado la última cena de fiesta, excluido de mi propia vida, y sentí la diferencia. 9 meses. Eso es lo que me llevó a reclamar mi vida. Leonardo estaba cumpliendo libertad condicional, haciendo sus pagos de restitución. Marcos enviaba actualizaciones trimestrales. Elena vivía de forma independiente, trabajando, sanando lentamente.
La casa había sido reparada. Mi negocio estaba estable. Débora todavía manejaba los libros diligentemente. El costo financiero, $23,000 en honorarios legales y reparaciones, pero el pagaré de $80,000 se estaba pagando mensualmente. La perspectiva importaba. Bruno apareció en su jardín adyacente. Me notó con mi café. Buenos días, Arturo. Me alegra verte relajado. Se siente extraño. Estar relajado. Recuerdo el otoño pasado. Parecías llevar el mundo sobre tus hombros. ¿Qué cambió? Lo solté. Me di cuenta de que no tenía que cargar con las decisiones de otras personas. ¿Tu hija está bien? Mejor. Cenamos la semana pasada. Está encontrando su camino. Se necesita fuerza para hacer lo que hiciste. Poner límites con la familia. No se sintió como fuerza en ese momento. Se sintió como supervivencia. Mi teléfono vibró. Mensaje de Elena. Foto adjunta. Ella en un escritorio con un certificado de empleada del mes. Texto breve. Pequeñas victorias. Cena este domingo. Estudié la foto. Mi hija sonriendo. Felicidad genuina. Sin tensión. Escribí. Orgulloso de ti. El domingo funciona. ¿Mi casa o restaurante? Su respuesta. Tu casa. Llevaré postre. Postre de verdad. No comprado en tienda. Espero con ansias. Habíamos cenado 6 veces en 3 meses. Todavía cuidadosos el uno con el otro. Todavía reconstruyendo. Ella nunca preguntó por Leonardo. Yo nunca lo mencioné. Ese capítulo estaba cerrado para ambos. A veces veía destellos de la hija que había conocido antes. Ingenio rápido. Risa genuina. Otras veces veía a alguien nuevo, alguien más fuerte. 1 hora después, Marcos llamó. Solo quería actualizarte. Leonardo ha hecho 3 pagos de restitución. A tiempo. Eso es. Bueno, el divorcio finalizó la semana pasada. Elena recibió los papeles. Lo mencionó. Parecía aliviada más que nada. Todos los asuntos civiles resueltos. A menos que viole la libertad condicional, terminaste con los tribunales. Gracias, Marcos. Por todo. Tú lo hiciste fácil. Tenías documentación, paciencia, y nunca dejaste que la emoción anulara la estrategia. No siempre se sintió estratégico. Las mejores estrategias rara vez lo hacen. Después de que Marcos colgó, volví a mi laptop. Había estado escribiendo un relato detallado de mi experiencia. No por venganza o humillación pública, sino como advertencia y guía. El título del documento decía, Cuando la familia se convierte en una amenaza, reconociendo el abuso financiero y protegiendo tus activos. Había esbozado las señales de advertencia a miembros de la familia viviendo gratis indefinidamente, préstamos sin papeleo, aislamiento de otras relaciones, las protecciones legales, documentación, registros de propiedad, pagarés, las tácticas de manipulación emocional, los pasos a seguir. No estaba escribiendo esto para mí. Lo estaba escribiendo para el hombre de 70 años en algún lugar que se sentía atrapado. Para la mujer mayor cuyos hijos esperaban que muriera para poder heredar. Para cualquiera que piense que familia significa aceptar el abuso. Hice una pausa, mirando una foto enmarcada en mi escritorio. La joven Elena, tal vez de 5 años, sentada sobre mis hombros en un parque, ambos riendo, la misma foto que había mirado durante los momentos más oscuros. Esa niña todavía existía en algún lugar de mi memoria, pero no iba a volver. La mujer en la que Elena se había convertido, con defectos, dañada, sanando, era real, y podía amarla sin dejar que me destruyera. Esa era la lección. El amor no requiere autodestrucción. El sol de la tarde calentaba las tablas del porche. Me moví a la sombra. El café frío hacía tiempo. Revisé lo que había escrito. Guardé el documento. Consideré compartirlo en línea con grupos de apoyo para personas mayores, con abogados que manejan estos casos. La gente me había preguntado, ¿valió la pena destruir tu relación con tu hija por una casa? No entendían. Yo no había destruido nada. Había dejado de participar en mi propia destrucción. La relación que existía antes, construida sobre mí dando, ella tomando, Leonardo manipulando, necesitaba morir. Lo que estábamos construyendo ahora, eso era real. Duro, doloroso, incierto, pero real. Preparé una cena sencilla para mí.
Me senté en la mesa del comedor, la misma mesa que Leonardo había intentado robar. Comí lentamente, en paz, solo, pero no solitario. Después de cenar, caminé hacia el armario del pasillo. Saqué una bolsa de plástico que había guardado. Adentro, el plato de plástico de la cena de fiesta. Lo había guardado como recordatorio, pero ya no lo necesitaba. Lo llevé al contenedor de basura exterior. Lo dejé caer sin ceremonia. El sonido que hizo al golpear el fondo fue ordinario, solo basura. Eso es todo lo que siempre había sido. Regresé al porche mientras se ponía el sol. El vecindario se asentaba en la noche. Niños jugando, perros ladrando, sonidos normales de verano. Mi teléfono mostraba un mensaje no leído de Elena. Foto de ingredientes para el postre del domingo. Sonreí. Respondí con un pulgar hacia arriba. Había pasado 9 meses luchando por la justicia. Lo que había encontrado era algo diferente. No venganza, ni siquiera victoria. Solo libertad. Libertad de la manipulación, de las falsas obligaciones, del peso de las decisiones de otras personas. Bruno saludó desde el otro lado de la cerca. Noche de póker el jueves. ¿Te apuntas? Asentí. Me apunto. La vida continuaba. Normal, sin incidentes. Mía. Me quedé en ese porche hasta que se encendieron las luces de la calle, viendo a mi vecindario existir a mi alrededor. En algún lugar de la ciudad, Leonardo estaba viviendo la vida que sus elecciones habían construido, y no tenía nada que ver conmigo. En algún lugar más cerca, Elena probablemente estaba haciendo su postre, practicando recetas, desarrollando competencias en pequeñas formas. El domingo nos sentaríamos a mi mesa y hablaríamos con cuidado, honestamente, sobre cualquier cosa excepto el pasado. El documento en mi laptop esperaba ser terminado. La casa a mi alrededor se erguía sólida, mía de nuevo. Y yo también estaba allí, en mi propio porche, bebiendo café frío y viendo el mundo girar, libre. Finalmente, completamente libre. Mañana terminaría el documento. Mañana, llamaría a Marcos sobre la planificación patrimonial. Planificación real esta vez, con protecciones establecidas. Mañana revisaría el estado del pago de restitución, solo para confirmar. Pero esta noche solo me quedaría aquí y respiraría. Esa era victoria suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.